como los alcaldes. Hoy, muy buenos días, lo escuchamos. Buenos días, don Víctor, y buenos días a toda nuestra distinguida audiencia. Sí, pues es como que por todos los días y por todos lados escuchamos estas noticias, ¿no? De los problemas graves que tenemos con este tema de la corrupción, del mal manejo y de la falta de una buena gestión a los tres niveles de gobierno, ¿no? Tanto en el gobierno, en los gobiernos locales, las municipalidades, para decirlo en términos que conocen nuestros ciudadanos, los gobiernos regionales, y cómo no decirlo, el gobierno nacional, ¿no? Justo estaba leyendo una publicación del ex ministro Miguel Castilla que señalaba datos respecto de la corrupción, de que el Estado peruano pierde el 20% de sus recursos a consecuencia de la corrupción, ¿no? Y es una cosa que es muy grave porque tenemos problemas estructurales, porque no es tampoco un problema que sea solo exclusividad del régimen que tenemos hoy, sino que ya viene desde siempre prácticamente, desde que podemos llamarle a esta linda tierra que tenemos, Perú, prácticamente tenemos ahí ese problema de la corrupción, el cual nos falta trabajar para poder desecharla, ¿no? Y bueno, ya refiriéndonos a los temas que siempre tratamos, que es sobre todo los referidos al acontecer político de orden nacional, decirles pues que acaso justo este tema de la corrupción es el tema que está lamentablemente marcando estos 10 meses y más de gobierno que ya tenemos del señor Pedro Castillo y la gente que lo acompaña, ¿no? Ya el círculo se viene cerrando. Una de las noticias con las que acabó la semana anterior fue precisamente la decisión del fiscal de la Nación de ampliar la investigación por el caso de corrupción del puente Tarata, incluyendo, entre otros, al presidente de la República, investigación en la cual están incluidos también quien fuera ministro del referido presidente, el señor Juan Silva, por 7 meses, los famosos congresistas de Acción Popular, conocidos como los niños, entre otros, ¿no? Operadores, tanto funcionarios públicos a nivel del Ministerio de Transportes, como personajes que ahora se vienen haciendo famosos a través de sus delaciones, de sus colaboraciones eficaces, como son el señor Villaverde, la señorita Karenín López, entre otros, ¿no? Lo que torna el escenario político en inestable, o bueno, no lo torna porque ya, bueno, en nuestro escenario político viene desde hace muchos meses, incluso ya desde que se perfilaba la elección del señor Pedro Castillo como inestable, pero digamos que hace que continúe la situación de este escenario de esa manera, ¿no? Lo que es perjudicial, obviamente, para los peruanos. Tenemos un contexto internacional en el cual ya no solo prestigiosas instituciones como The Economist o la misma FAO, que es el organismo de las Naciones Unidas que ve por el tema alimentario en el mundo, previene una hambruna a nivel mundial. Y como en otras ocasiones son ejemplo las crisis económicas, pues cada país, la manera en la que afronte cada país también va a ser determinante para ver las consecuencias de esta en su población. Entonces el escenario se torna sombrío porque, como ya largamente venimos exponiendo, la capacidad de administración y de gestión de este gobierno es prácticamente nula. Es un gobierno que no gobierna y el peligro pues es latente. Y no solo latente, sino que ya estamos viviendo parte de esta crisis alimentaria, por ejemplo, con el problema de la escasez de los fertilizantes, ¿no? Hemos tenido oportunidad,
seguramente muchos, durante el fin de semana de ver lo preocupante y triste que es presenciar los cultivos de los peruanos, ¿no? Que se están picando, se están malogrando, precisamente porque no hay la capacidad de abastecimiento del fertilizante, para no hablar del precio del mismo. Y como siempre, todas estas crisis, ¿a quién golpean? Pues golpean a los más necesitados, golpean a los que menor espalda tienen, golpean a los que menos tienen, ¿no? Que es precisamente ese sector de la población por el cual, en cuya defensa fue la bandera y el caballito de batalla por el cual este gobierno llegó a donde está. Pero sin embargo, es el sector de la población que va a ser el más golpeado. Hemos estado revisando un poco de estadísticas este fin de semana, don Víctor, por eso hoy estamos un poco con las estadísticas así a flor de piel, como se dice. Había una encuesta de Ipsos de la percepción de pobreza de los peruanos. En el sector DIE, la percepción de que nos hemos empobrecido supera el 63%, ¿no? O sea, los peruanos estamos sintiendo de que verdaderamente cada día que pasa nos estamos volviendo más pobres. Y bueno, basta ir a los mercados, basta ir a los grifos para darnos cuenta de ello, ¿no? Es cierto, hay una crisis internacional que también gatilla, digamos, la subida de los precios, pero eso en el escenario peruano se ve agravado por un gobierno comunistoide que ha perdido toda credibilidad y toda capacidad de consensuar en un escenario en el cual tampoco gestiona, ¿no? Entonces, todo se hace grave, todo está cuesta arriba, y bueno, necesitamos realmente un golpe de timón para salir de la crisis en la que estamos, que es económica, que es política y que también es social, ¿no? Porque este gobierno se ha encargado de, digamos, impulsar la división entre los peruanos, no soluciona problemas, los conflictos sociales están allí, por todo el Perú, sobre todo vinculados a los proyectos mineros. Tenemos una proyección de inversión minera en negativo, ya ni siquiera es 0%, sino los grandes, las empresas mineras van a invertir, no van a invertir y van a dejar de invertir lo que estaban pensando de invertir, ¿no? O sea, por eso la proyección es negativa. El proyecto Quellaveco se cierra en Moquegua y no tenemos más proyectos nuevos, sino simplemente la intención de las empresas mineras, y no solo de las mineras, sino de cualquier inversor privado, mientras dure el gobierno de Pedro Castillo, de solo poner el piloto en automático, simplemente explotar lo que ya se está explotando, y no generar nuevas explotaciones de proyectos, ¿no? Y esta realidad que está a nivel de la gran empresa también está a nivel de la mediana y de la pequeña empresa, ¿no? O sea, nadie en estos momentos se anima a invertir, y esto es clamoroso, es muy malo para los peruanos, porque de esa inversión es donde se genera el trabajo, y del trabajo se generan los recursos para consumir, y de ese consumo se mueve la economía nacional. Entonces, bueno, y ahora nos han sacado un proyecto para nacionalizar el cobre, ¿no? imagínese, don Víctor, por eso le digo, o sea, este gobierno, porque quien ha presentado ese proyecto para nacionalizar el cobre es una de esas bancadas que apoya a este gobierno, ¿no? Comunistas. Bueno, ellos creen que esto es un juego, ¿no? O sea, que presentar un proyecto de ley es como, no sé, presentar ¿no? Qué sé yo, una simple, un dibujo en el colegio, no lo sé. Pero cada cosa tiene una consecuencia, porque vivimos en un mundo globalizado. Cada decisión, cada situación de estas, ¿no? Genera una reputación internacional. El Perú a estas alturas del partido ya ha perdido, hay que decirlo con todas sus letras, no hay que minimizarlo, ha perdido esas credenciales internacionales que tenían, a partir de que a nivel internacional ya reconocen al gobierno peruano como un gobierno comunista.
Y es evidente que con un gobierno comunista no se puede trabajar. No solo por digamos, las decisiones que este toma, que precisamente son todas contrarias a generar la inversión, a generar la fluidez de la economía, sino también porque lamentablemente hay una barrera que tiene que ver con esta ideología y que tiene que ver con la capacidad de trabajo de las personas que nos están dirigiendo, ¿no? Es realmente lamentable todo lo que está ocurriendo, y este gobierno, si por lo menos no planea renunciar, que por todos lados vemos demostraciones de que realmente no tiene la intención de renunciar, pues siquiera debería tener un poco de cariño por nuestro Perú y tomar algunas decisiones, ¿no? Como por ejemplo, el principio de autoridad de nuestro país. No puede ser que se esté destruyendo la propiedad privada, que se estén paralizando los motores, no solo de generación de recursos en una localidad o en una región, sino de divisas, de recursos para todo el país, y no pase nada. No puede ser que haya minas que estén paralizadas más de un mes y no pase nada. No puede ser que nuestro sector agroexportador esté señalando que se viene una crisis, que qué podemos hacer por los fertilizantes, etcétera, y tampoco se haga nada. O sea, no se hace nada. Y eso sin hablar de educación, de salud, de seguridad, ¿no? Realmente este gobierno ha entrado digamos, a los mayores puestos del Poder Ejecutivo del Estado, parece que con una intención rentista, ¿no? Con una intención de sacar simplemente sus beneficios, y lo más condenable, levantando la bandera del beneficio del pueblo, ¿no? El pueblo para aquí, el pueblo para allá, frases muy utilizadas por nuestro presidente de la República y por este señor, 7 meses nuestro ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, que se llenaban la boca y se llenan hablando del pueblo, el pueblo, el pueblo, mientras están negociando bajo la mesa los contratos, están recibiendo coimas, ¿no? Eso es lo más lamentable y demuestra una vez más este doble rasero, esta doble moral que tiene la gente izquierdista, la gente comunista, que una vez llegados al poder, pues toman al Estado y a los recursos de los peruanos como si fueran un botín, ¿no? Abogado Pablo Iglesias, Palsa, sería bueno que usted insista mucho en estos dos aspectos negativos para la inversión. ¿Quién va a invertir si nos están ahora presentando leyes para nacionalizar el cobre? Y como usted bien dice, no se trata solamente de nacionalizar las empresas mineras, sino también quieren nacionalizar otras empresas privadas que tenemos en el país. Aquí, por ejemplo, tenemos grandes empresas, como por ejemplo el ADC Corporación, que no sería raro que ante la crisis alimentaria la quieran confiscar, la quieran hacer estatal, ¿no? Se me ocurre tal vez hablando en un extremo. O sea, sumado a querer una nueva constitución, o sea, cambiar todas las reglas, incluso para invertir, ahora se suma la nacionalización del cobre. O sea, ¿qué empresario extranjero podría querer venir a invertir con estas dos graves, estos cuchillos que han metido a la inversión? Evidentemente nadie, don Víctor. Nadie va a poner un solo. Nadie va a poner un solo en nuestro país. Y al no invertir no va a haber trabajo y van a haber más pobreza. Los jóvenes que acaban las universidades, los institutos, ¿dónde van a ir a trabajar? Y la gente no sale a reclamar, que es lo peor. Es que, don Víctor, ahí yo quería hacer una tingencia que me parece que es importante, porque bueno, todo lo que usted acaba de sintetizar, que lo he venido mencionando desde que he comenzado ya mi participación, es cierto, ¿no? O sea, mientras estemos en un régimen con estas características, el país simplemente va a comenzar a dar saltos para atrás. No va a desarrollarse ni a pretender
empezar un desarrollo. No. ¿Por qué? Porque estas ideas pues son trasnochadas, son anodinas, son anacrónicas, no tienen absolutamente nada que ver con cómo funciona el mundo actualmente, ¿no? Y eso pasa también por la educación, ¿no? O sea, nos damos cuenta que nuestra crisis educativa llega a los más altos niveles, no solo porque vemos al presidente que es incapaz de transmitir una idea, sino también porque vemos algunos congresistas, sobre todo estos que blindan al gobierno, que son realmente, bueno, yo por respeto a nuestra audiencia no utilizo el calificativo que estoy pensando, pero realmente constituyen una ofensa a la inteligencia de los peruanos, ¿no? Así es. Pero y de estas personas salen ese tipo de comentarios, ese tipo de proyectos que hacen pues tanto daño a nuestro país, porque afuera nos están viendo, porque es una congresista del Perú la que está presentando un proyecto de ley, como digo yo, esto no es una tarea escolar, no es una práctica universitaria, no, es un proyecto de ley, es un proyecto de ley que hace noticia, que levanta polvo. Ahora, dicho esto, don Víctor, por más que no nos guste, por más que también sea objeto de razonable crítica, el Congreso en estos momentos, para ese tipo de iniciativas, tipo las nacionalizaciones, es una valla. ¿Por qué? Porque asumiendo que todavía estamos en un Estado de Derecho, cualquier tipo de nacionalización tiene que pasar por el Congreso. Y digamos que en este momento no hay pues no encontraría un apoyo, un consenso en los votos, ningún tipo de estas iniciativas. En realidad estas iniciativas no pasarían, pero eso no significa que cada uno de estos discursos que viene de la gente del Poder Ejecutivo y de las bancadas que lo blindan, no levante polvo, no signifique algo. ¿Por qué? Porque son autoridades, son padres de la patria, ¿no? Entonces, y además implica que de una u otra manera se tenga que discutir estos temas. O sea, estos temas se discutían en el siglo XX. Estamos ya en la primera, segunda, tercera década del siglo XXI y hemos retrocedido a que como si fuera 1970 y algo, 1980 y algo, y antes, ¿no? O sea, ahí tú te das cuenta del nivel educativo que tiene nuestra población a todo nivel, ¿no? Aunque bueno, habría que decir que ahora constitucionalmente solo se necesita ser mayor de 25 años para ser congresista y de 35 años para ser presidente. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos un punto en el cual necesariamente debería modificarse nuestra Constitución para que los mejores, los más preparados, lleguen a los puestos, ¿no? Y lo peor es que estos temas son de conocimiento de los inversores y nadie se va a animar a invertir. Serían unos tontos, unos locos, si vienen a invertir en estas condiciones en el país. Bien, ¿su teléfono cuál es, Pablo? Exactamente, don Víctor. Y solo para acabar, referirme unos segundos a la marcha del fin de semana, donde fue mucha gente, pero podría ir más, ¿no? Yo tengo ahí una idea que creo que varios la deben tener, que es que para que esta marcha sea aún más multitudinaria, aquellas personas que la vienen encabezando, porque ya es varias veces que se hacen este tipo de marchas, que son las personas vinculadas al fujimorismo, al aprismo, que como todo ciudadano tienen derecho en ir a las marchas, en encabezar la protesta o en seguir una protesta ciudadana, pues no la encabecen. Porque en este momento tan crítico para nuestra sociedad, necesitamos que todos los peruanos nos unamos y vayamos, ¿no? Esos mensajes de con caviares no marcho, por un lado, y del lado de los caviares también con fujimoristas no marcho, ¿no? O sea, al final nos seguimos enfrentando cuando acá debería haber un objetivo nacional, medular, principal, como cuando estamos en una guerra externa, todos debemos empujar el mismo carro. ¿Cuál es el mismo carro? Pues la intención y la finalidad tiene que ser sacar a este gobierno y a ese lumpen que nos está gobernando y que nos está llevando al atraso y a la falta de oportunidades como en los países comunistas que ya largamente hemos ejemplificado. Por favor, unámonos, por favor, esos líderes de esos partidos, absténganse de liderar las marchas para que así más peruanos salgan a la calle
y esto realmente constituye el empuje que se necesita para que el Congreso actúe, no sé por qué hasta ahora no lo vacan a este señor, ¿no? Y acaso para también ejercer la presión sobre el Ejecutivo, y el Ejecutivo dé el paso al costado que todo el mundo, que la gran mayoría de peruanos estamos esperando. Gracias, don Bien, Víctor. muy amable, nos despedimos hasta mañana.